¿Cómo podemos ser una iglesia efectiva? En los episodios pasados hemos hablado en la fase antes del servicio, durante el servicio y ahora la importancia el después del servicio. Una iglesia efectiva no termina cuando la actividad acaba. Es ahí cuando realmente comienza el trabajo. Después de la siembra hay que velar que la cosecha crezca saludablemente. El problema es que muchas veces nos conformamos con salir una vez cierto tiempo y no le damos seguimiento a los convertidos. Y el problema es el siguiente: la siembra sin cultivo se pierde. Por eso Jesús dice: id y haced discípulos. La retención es tan importante como la conversión. Lo voy a volver a repetir. La retención es tan importante como la conversión. El seguir, el procurar, el enlazar es necesario para hacer una iglesia efectiva. Eso es así. Mira, con relación al tema, creo que donde más nosotros hemos fallado como iglesia en términos generales, no ha sido en los procesos de conversión, porque hemos sido muy agresivos predicando, hemos sido muy agresivos presentando el plan de salvación, pero ha sido en el proceso de retención. Ahí tenemos un dicho que dice que los convertimos, los entramos por la puerta de adelante y se nos van por la puerta de atrás. Triste realidad. Una triste realidad de mucha gente que en algún momento tomó una decisión por Cristo, pero ese proceso después del primer paso, y quiero compartir esto, porque la persona toma una decisión en un día, pero hay un proceso psicológico que se da en todo ser humano que toma una decisión. La adaptación. Sí, porque va a haber un proceso de, espérate, ¿qué hice? ¿Sabes? Acepté a Cristo. Entonces, vamos a empezar por ahí. Va a haber un choque de la familia. Si la familia son conversos, si no son conversos, va a empezar el cuestionamiento. ¿Que tú te metiste aquí? Vamos a empezar por ahí. Y si la persona viene de un proceso de vida, ¿verdad? De dudosa reputación, como decimos por ahí, pues la gente que tú te metiste, aleluya, que tú no duras ahí. No. O sea, y es la misma presión de grupo intrafamiliar que va a llevar a esa persona a que esa decisión en las próximas horas baje de temperatura. Se ponga en duda también. Entonces, es muy importante que demos un seguimiento sin fustigar a la persona, ¿verdad? Sin asfixiarlo, sino que sepa que la iglesia está ahí y que la persona sepa qué va a hacer ahora, porque uno de los procesos a veces ha sido de que pues las personas se convierten, sigue yendo a la iglesia y que Dios te ayude. O sea, y el Dios te ayude no es suficiente. O sea, es más, en los Estados Unidos se hizo un cuestionario donde se le preguntó a personas que fueron por 1 año o por 2 años a la iglesia y después dejaron de ir. Wow. ¿Sabes cuál fue la clave de toda esa gente que dejaron de ir a la iglesia? ¿Cuál? Que durante ese proceso de 1 año o 2 años no lograron desarrollar una relación de amistad con nadie. Wow. ¿Ok? Y entonces esto es muy medular, sobre todo en una sociedad, porque vivimos en una sociedad muy individualista. Así es. O sea, y yo quiero que veamos esto a nivel eclesiástico, pero vamos a verlo a nivel de barrio, de comunidad. Porque lo que se viva en el barrio o en la comunidad es lo que se lleva a la iglesia. Por ejemplo, si tú le preguntas a la gente en los barrios si conocen al vecino de al lado, ¿sabes? La realidad es que estamos tan envueltos en nuestras agendas, estamos tan envueltos en lo mío, ¿verdad? Y en este individualismo enfermizo que no tenemos tiempo ni siquiera para saludar al vecino. Es más, hay personas que llevan viviendo 10, 20 años en una urbanización y no conocen al vecino. Es más, la casa de al lado la venden 2 y 3 veces y no conocieron a ninguno de los vecinos. ¿Por qué? Porque eso es parte del reflejo individualista en el cual estamos viviendo. Ahora, cuando tú llevas ese individualismo a la vida eclesiástica, ¿qué pasa? Que hay personas que pueden estar en una comunidad de fe,
y conocen de vista a los que van, pero no hay tiempo. Es más, no sé si ha sido tu experiencia, pero una de las experiencias que tenemos a veces en el servicio, en el culto, es que no se dice, el pueblo de Dios dice amén, que ya los starters de los carros se escuchan encendiendo. Así es. O sea, cada cual va en su ritmo, en su velocidad, que si hay trabajo. Entonces no hay tiempo para crear estas conexiones. Y hay algo que tenemos que entender, y es que el evangelio es relacional. Yes. Y que parte de la voluntad y del proceso de la iglesia es vivir en comunidad. Entonces el individualismo de hoy no debe ser parte del proceso de la vida de la iglesia. O sea, no debe de haber espacio para el individualismo. Somos comunidad de fe, somos un cuerpo. Es más, yo diría que esa falta de sentido de comunidad es la que a veces evita que como cuerpo de Cristo nos unamos. ¿Por qué? Porque cada cual está pensando con una mente parroquial desde su rancho, ¿verdad? Desde su kiosco, y están pensando de manera individualista. Mira, si hay algo que en la posición que hoy ostento he procurado con otros homólogos de diferentes departamentos de la iglesia, es específicamente eso, es el que entendamos que la iglesia es una. Yes. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, y para nosotros trabajar con esta persona que acepta al Señor, pues mira, hay que hacerla sentir parte de esta comunidad de fe, que la persona sienta que esta es su nueva familia, ¿verdad? Y que desarrolle esas relaciones significativas que son importantes para ¿qué? Para hacer que esta persona se quede en este grupo, en esta comunidad que adora y bendice el nombre del Señor. Pablo declara, para añadir, que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos somos uno en Cristo. Y algo que me llama la atención de la iglesia primitiva es que se sentaban a la mesa. Ellos tomaban el tiempo de no solamente compartir la palabra, sino compartir el pan. Y yo he dicho en varias predicaciones, y lo hablo y lo comento, muchas veces no vas a sentir la misma comodidad adorando junto a una persona que no conoces. Eso hace. O sea, no vas a sentirte a gusto sentándote al lado de alguien que tan siquiera sabes dónde vive o qué edad tiene. Entonces nosotros como iglesia no podemos perder de panorama y de vista lo que nuestro maestro nos enseña. Por eso vemos que los discípulos entre ellos mismos mojaban el pan en el plato, entre ellos mismos se sentaban, entre ellos mismos hacían todo juntos. Entonces cuando un nuevo convertido, un nuevo creyente llega a nuestras comunidades de fe, no podemos rechazarlo o seleccionarlo o distanciarlo de nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que ser la razón por la cual él se queda. Entonces el Espíritu lo convence, pero nosotros entonces lo retenemos con nuestro trato, con nuestro servicio. Mira, voy a dar dos ejemplos. En el caso de los discípulos, que los mencionaste, fíjate que Jesús reclutó de diferentes contextos. Así es. Tú tienes por un lado a un Judas y a un Pedro, que son parte de los celotes. O sea, es la extrema izquierda, políticamente hablando, del mundo judío. Y por el otro lado tienes a un cobrador de impuestos, que en términos modernos yo lo presento como un cobrador de Hacienda Federal. Sí, porque trabajaba ¿para qué? Para el Imperio Romano. Así que usted tiene a un estadista, vamos a ponerlo en términos puertorriqueños, de extrema como Mateo, que trabaja para el imperio, y tienes a dos individuos acá que son de almas tomadas. Sí. O sea, Pedro era rabioso. O sea, Pedro usted lo ve que tiene su espada, ¿verdad? Y así que el tipo no le temblaba el pulso a la hora de hacer lo que hubiera que hacer. Sin embargo, Jesús los puso ¿qué? A convivir en este grupo de los 12, ¿ok? Y esto me lleva a lo segundo que quiero resaltarte. Fíjate que el apóstol Pablo nos habla de la coinonía del Espíritu. El vínculo perfecto de la paz.
En los tiempos de Pablo existían dos tipos de grupos. Teníamos por un lado los gremios. ¿Qué eran los gremios? Los gremios, por ejemplo, usted tenía gremios de filósofos, usted tenía gremios de abogados que ya existían en esa época, o gremios de contables, o sea, que tenían que ser todos de la misma profesión. En cambio, las koinonías, que es lo que la Reina Valera traduce como comunión, la comunión del Espíritu, las koinonías eran grupos heterogéneos. O sea, que ninguno se parecía al otro porque venían de diferentes contextos, tanto culturales, sociales, económicos, académicos, pero había una ideología, había algo que los unía. Y Pablo establece que nosotros no somos gremio. Y a veces la iglesia funciona como gremio, entonces usted ve los de un grupito acá, los del otro grupito acá, y eso no beneficia a la iglesia. La iglesia tiene que funcionar como gremio, perdón, como koinonía, ¿para qué? Para que entendamos que no importa las diferencias sociales, académicas, ¿verdad? Las diferencias de todo tipo, entendamos que nos une lo que dice Pablo, nos une una misma fe, nos une un mismo bautismo, un mismo espíritu, un solo Señor Jesucristo, un solo Padre. Entonces, eso es lo que hace que nos unamos por encima de nuestras diferencias. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? Que a veces la iglesia ha querido ser uniforme. Y la iglesia no es uniforme, la iglesia es diversa. Si no, no sería koinonía. Porque entonces en la diversidad de la iglesia nos unimos, porque quien nos limpia y nos lava de nuestros pecados es la misma sangre de Cristo. No hay una sangre para los ricos, una sangre para los pobres, una sangre para los que tienen doctorado, una sangre para los que no tienen escuela. No, la sangre es la misma. Entonces tenemos que internalizar que todos somos hijos ante Dios, de la misma manera tenemos el mismo nivel de dignidad. Entonces, si enfatizamos el que somos koinonía y no gremios, pues podemos ser más eficaces en este proceso de retención. Y a esto yo le añado lo siguiente: la iglesia está llamada a funcionar en los dones del Espíritu, y yo le he llamado a los dones del Espíritu el sistema nervioso del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia funciona como debe ser en los dones, pues el Espíritu Santo te revela. Es ese sistema nervioso. Ejemplo, si yo te doy un cantazo en el dedo, tienes un buen sistema nervioso, tu sistema nervioso le dice a tu cerebro, ¿verdad?, que hay dolor. Y por tanto tu cerebro le da la orden a tus manos, ¿verdad?, a tu boca que se abra de dolor, a tus ojos que boten lágrimas, porque hay una buena conexión en el sistema nervioso. Cuando nosotros fluimos en el sistema nervioso del Espíritu, pues ¿sabes qué? A través de los dones, a través del mover del Espíritu, podemos entender cuando esta persona posiblemente está allí, pero llegó tal vez, mire, cabizbajo, con situaciones, con adversidades, y ese buen sistema nervioso que está conectada a la única cabeza de la iglesia, que se llama Cristo, logra suplir la necesidad. Y esa es la mejor manera de poder retener a los que entran a la comunidad de fe llamada Iglesia del Señor. Poderoso, pastor. Quiero compartir que la unidad nos brinda credibilidad. Jesús le dice a sus discípulos: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti también. Que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si queremos mostrar credibilidad nosotros como iglesia, como cuerpo al recién convertido, tenemos que mantenernos unidos. A eso yo añado lo que dice el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el mundo se admiraba, a pesar de que la iglesia no era aceptada, de que cuando les tocaba enfrentar la muerte, aún en la muerte, ellos se abrazaban. Wow. O sea, morían juntos. O sea, la unidad era tal que si tenían que sufrir el martirio, pues lo hacían juntos como comunidad de fe, como un ente que es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que, ¿verdad?, cuando decimos lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, de esto se trata, ¿verdad?, de que entonces sintamos el dolor ajeno y no que vivamos una vida individualista que
tanto daño le está haciendo a la iglesia de hoy y que nada beneficia al desarrollo y al crecimiento del cuerpo de Cristo. Amén. Para hacer una iglesia efectiva necesitamos practicar la unidad. Tanto antes, durante y después de la evangelización, asegurarnos de que ese nuevo miembro de la fe, esa persona por la cual la Biblia declara que en el cielo hay fiesta, aleluya, que esa misma fiesta se le dé continuidad, que se haga sentir parte de la mejor familia, la familia de la fe. Por eso terminamos con esta, sesión, esta temporada, estos 3 episodios que han sido para nosotros de bendición. Gracias. Amén. Una honra, gracias a un privilegio, pastor, por bendecirnos. A cada uno de ustedes les invito a que comparta esta plataforma, comparta este video, para que todos juntos podamos recibir herramientas prácticas para hacer una iglesia efectiva. La paz de Cristo. Bendiciones a todos.